El Triángulo de las Bermudas se encuentra en el Océano Atlántico. Es una zona definida por unas líneas imaginarias que van desde las Bermudas hasta Puerto Rico, continúan hacia el extremo meridional de la península de Florida y regresan a las Bermudas, dándole un aspecto distintivo y fácil de identificar en un mapa. Debido a la gran cantidad de desapariciones inexplicables en esta zona, se ha vinculado con una serie de leyendas y teorías, incluyendo la posibilidad de actividad extraterrestre, tormentas magnéticas y fenómenos climáticos extremos. Hoy, en Zona Tecnológica, te traemos algunos de los casos más extraordinarios del Triángulo de las Bermudas e intentaremos descubrir qué sucede en el Triángulo de las Bermudas. Durante décadas, el Triángulo de las Bermudas ha generado un gran interés por parte de curiosos y entusiastas de la aventura e investigación. Es uno de los focos del mundo que está rodeado de misterio y que nos gustaría saber lo que realmente sucede dentro del Triángulo de las Bermudas. Cuando hablamos del Triángulo de las Bermudas, hay una cosa que es cierta, hay muchas más preguntas que respuestas. A veces la ciencia puede justificar lo extraño, pero otras veces la comunidad científica está tan perpleja que no puede explicar lo sucedido. A lo largo de 100 años, aviones, barcos y personas han desaparecido sin dejar rastro, incluyendo también la teoría de naves extraterrestres, lo que hace que muchos se pregunten qué es lo que realmente ocurre en esta región. Te invito a que nos acompañes a descubrir e investigar todo lo relacionado con el Triángulo de las Bermudas. Para ello, quédate hasta el final del vídeo para no perderte ningún detalle y comentar si te ha parecido interesante y si te gustaría una segunda parte de los casos extraños del Triángulo de las Bermudas. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y darle a like para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, comencemos. 1. El vuelo 19. Este es uno de los casos más famosos y misteriosos en la historia del Triángulo de las Bermudas. El 5 de diciembre de 1945, el vuelo 19, un escuadrón de 5 aviones, salió de la base de Fort Lauderdale, en Florida. La misión consistía en un vuelo de entrenamiento. El clima parecía estable y además, los aviones habían sido revisados recientemente. Cuando se encontraban a pocos kilómetros de la costa, el líder del vuelo Charles Taylor, empezó a informar mediante comunicaciones de que todo parecía extraño en ese lugar, hasta incluso el océano. Poco después de lo sucedido, se perdió el contacto por radio y los aviones se desvanecieron sin dejar ningún tipo de rastro. Debido a este suceso extraño, se decidió enviar a la zona donde desaparecieron los aviones en el Triángulo de las Bermudas un hidroavión para intentar localizar los restos de los 5 aviones desaparecidos. El hidroavión y los 13 pasajeros que iban a bordo también desaparecieron de forma inexplicable, y en el informe oficial de la Marina se asignó a los accidentes como causas desconocidas. Algunas teorías incluyen fallas técnicas en los aviones, tormentas severas, abducciones extraterrestres, y otros factores paranormales. Pero no se sabe a ciencia cierta lo que ocurrió detrás de estas misteriosas desapariciones. 2. Cyclops, el barco de la Armada de los Estados Unidos. El USS Cyclops fue un barco de la Armada de los Estados Unidos que desapareció sin dejar rastro en marzo de 1918 en el famoso Triángulo de las Bermudas. Este misterioso evento ha sido objeto de mucha especulación y teorías conspiratorias a lo largo de los años. El USS Cyclops partió de una de las bahías en Virginia con una tripulación de 309 hombres y 10.000 toneladas de manganeso a bordo. El barco partió en un buen día y el último mensaje que se recibió de la tripulación fue que no tenían ningún problema. Sin embargo, después de varios días de viaje, el barco y su tripulación simplemente desaparecieron sin dejar rastro. El capitán del barco en ningún momento envió una señal de socorro ni nada parecido. A pesar de intensas búsquedas, no se encontró ninguna evidencia de restos o señal de lo que pudo haber sucedido, por lo que simplemente desapareció. Hay muchas teorías sobre la desaparición del USS Cyclops, incluyendo una tormenta tropical, un hundimiento debido a problemas técnicos, ataques de submarinos alemanes durante la Primera Guerra Mundial, o incluso la intervención de fuerzas extraterrestres o sobrenaturales. Sin embargo, hasta la fecha, ninguna de estas teorías ha sido comprobada y la desaparición del barco sigue siendo un misterio no resuelto. 3. El hallazgo de Ellen Austin. El hallazgo de Ellen Austin es uno de los misterios más intrigantes del Triángulo de las Bermudas. Este evento sucedió el 20 de agosto de 1881, donde el barco americano Ellen Austin navegaba desde Nueva York hasta Londres. Durante su viaje, la tripulación vio un barco no identificado a la deriva en el Mar de los Sargazos,
que se encuentra justo en el extremo de la zona norte del Triángulo de las Bermudas. Observaron que no había nadie a bordo y el capitán decidió acercarse al barco no identificado. Cuando estaban allí, descubrieron que el barco estaba en buenas condiciones y todo parecía estar en orden, pero era extraño porque no había nadie a bordo. La tripulación decidió remolcar el barco hasta el puerto más cercano, pero una fuerte tormenta separó a los barcos y el barco Ellen Austin perdió la pista del barco abandonado. Cuando se calmó la tormenta, el capitán del barco Ellen Austin volvió a encontrar el barco abandonado a la deriva sin rumbo fijo en el mar, y se cree que se volvió a remolcar por segunda vez. Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder a bordo del Ellen Austin. Los tripulantes informaron haber visto sombras y escuchado voces extrañas durante la noche. Además, el barco remolcado comenzó a influir en el comportamiento de la tripulación, haciéndolos alterados y agitados. Algunos tripulantes incluso aseguraron haber visto figuras fantasmas a bordo del barco remolcado. La tripulación decidió abandonar el barco remolcado y continuar su viaje sin él. Aunque el barco desapareció misteriosamente sin dejar rastro, el barco Ellen Austin llegó a su destino sin incidentes adicionales, pero la historia de lo sucedido a bordo se convirtió en una leyenda popular. 4. El barco Mary Celeste. El barco Mary Celeste zarpó de Nueva York en noviembre de 1872 con destino a Italia. Llevaban un cargamento de 1.700 barriles de alcohol crudo. Sin embargo, un mes después de ese mismo año, en diciembre de 1872, un barco británico se encontró al Mary Celeste flotando en el mar. Todo parecía normal hasta que se dieron cuenta de que no había nadie a bordo del barco y el bote salvavidas había desaparecido. Lo único fuera de lo normal es que había una espada en la cubierta. Antes de decir que podría haber sido por un ataque pirata, te explicaremos por qué no pudo haber sido eso. Todas las pertenencias de la tripulación, un suministro de alimento de 6 meses, así como el alcohol crudo transportado estaba todo en su lugar y sin ningún rasguño, por lo que cualquier otra teoría como un terremoto submarino o un desastre natural, también pueden descartarse ya que el barco no sufrió daños de ningún tipo. Entonces, ¿por qué las personas que iban en el Mary Celeste lo abandonarían y nunca volverían? Cualquiera que fuera la explicación y respuesta a esto, sabemos que ni la tripulación ni el bote salvavidas se llegó a encontrar. 5. El barco Witchcraft. El barco Witchcraft es uno de los muchos incidentes misteriosos que han ocurrido en el Triángulo de las Bermudas. Este barco desapareció sin dejar rastro el 30 de diciembre de 1967, y hasta el día de hoy, su desaparición sigue siendo un enigma sin resolver. El barco Witchcraft era un yate privado que partió desde Florida, con destino a las Bahamas. Sin embargo, durante su viaje, el barco desapareció sin dejar rastro. La última vez que se registró su presencia fue en una llamada de emergencia de radio, donde el tripulante informó que tenía problemas técnicos y pidió ayuda. Después de esa llamada, el barco nunca más se vio ni se oyó hablar. Las búsquedas intensivas por tierra y mar no lograron encontrar ninguna señal del barco Witchcraft ni de su tripulación. Esto ha llevado a muchas teorías y especulaciones sobre su desaparición. Algunos creen que el barco pudo haber sido víctima de una tormenta o un naufragio, mientras que otros creen que podría haber sufrido un fenómeno paranormal en el Triángulo de las Bermudas. Sin embargo, la teoría más plausible es que el barco Witchcraft sufrió un fallo técnico en su sistema de transmisión de datos, lo que provocó que la tripulación no pudiera transmitir su ubicación o su situación de emergencia. Debido a la naturaleza remota y desolada del Océano Atlántico, es posible que el barco haya caído en una zona donde fue difícil de encontrar. Hay pocas personas que no hayan oído hablar del Triángulo de las Bermudas y de todos los misterios escondidos en sus profundidades. 300 barcos que desaparecieron sin dejar rastro, 75 aviones que simplemente se desvanecieron de la nada y más de 1000 víctimas que nunca se encontraron. Cada año que pasa, vemos diferentes teorías que intentan explicar el fenómeno del Triángulo de las Bermudas, pero todavía no sabemos con certeza qué es exactamente este lugar. Algunos dicen que está maldito, otros dicen que hay algo paranormal ahí, y hay quienes creen que tiene algo que ver con los extraterrestres. Sea lo que sea, ni siquiera los científicos entienden completamente la causa de todos los fenómenos sucedidos. Esto ha sido todo por hoy. Si este contenido te interesa, no dudes en suscribirte al canal y activar la campanita para que estés al día con todo lo que traeremos próximamente. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar tu like y escribir en los comentarios tu opinión al respecto y con gusto las leeremos. Hasta la próxima.